Buen día, gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. El día de hoy ya estamos a domingo, no sé qué día, pero ya estamos a domingo. Y el día de hoy tenemos visita aquí en la casa. Vino Rafik, la tía Babli, vinieron a ver a Ibaz, como saben, por lo de la circuncisión. Y también porque a su hijo le hicieron la circuncisión 2 días antes que Ibaz. Entonces nos vinieron a invitar al Waswan. Aquí en India se acostumbra a hacer, bueno, en Kashmir se acostumbra que después de la circuncisión se hace una fiesta, se da Waswan. Waswan es la comida que ya vieron en la boda, es la comida típica kashmirí. Y pues ellos van a celebrar, creo que 2 o 3 días, no estoy segura. Pero nos vinieron a invitar el día de hoy, creo que va a ser en septiembre, a principios de septiembre. Pero estamos aquí el día de hoy, aquí están los niños, aquí está Aira, aquí está Hamza, y va a estar por allá. Y estamos aquí platicando, ahorita vamos a servir el té, pero estamos esperando a otras personas, entonces ya están por llegar para servirles a todos juntos. ¿Quién es Pía? Aira, y aquí está Pía. Hola Pía, hoy las bañamos. Hoy se bañaron todos los 3 gatitos. They took a bath. También sushi. They took a bath. They took a bath. They took a bath. Ahí está Pía con Feroz. Bueno, vamos a ir a preparar el chai. Muy bonita Pía. Bueno, ya estamos sirviendo ahorita los snacks y el té. Todavía no llegan los otros invitados, así que ya no quisimos demorar. Y vino la hija de Mansi a ayudarnos. Vamos a llevar el chai. Bueno, ya quedó ahora sí todo. Ya saben que aquí la tradición es así, ¿no? Hay que servir chai, pastelitos. ¿Ay, Pío? अरे पापा को बहुत पसंद था पापा को बहुत पसंद था अरे कबाब वो मेरे यहाँ जब भी आता है बोला कबाब है कबाब है पापा को मैं हमेशा कबाब रखता था फ्रिज में पापा के लिए हमेशा Que me encanta en Kashmir es el pan. Este pan es buenísimo, súper mega rico. Vamos a comernos un pedacito. Llegó el resto de la visita. Aira está poniéndoles televisión porque al hijo de Rafik le gusta el fútbol. Está poniendo la televisión. Estamos aquí platicando, está platicando con Babli. Les voy a contar algo bien interesante. Estábamos hablando sobre la boda, ¿no? Me estaban platicando de cómo me había gustado la boda y así, la cultura. ¿Y qué me gusta más que mi cultura o la cultura aquí en Kashmir? Les digo, sin ofender, pero mi cultura me gusta más en ese sentido porque es más organizado, más limpio. En mi punto de vista, pues obviamente no me quejo, no tengo quejas con la cultura de ningún lado, ni de Kashmir, me adapto a lo que sea. Pero si me preguntan que qué prefiero, por ejemplo, si yo hago mi boda o hago una fiesta, si yo hiciera una fiesta o hiciera mi boda, por ejemplo, pues me casaría de la forma en que me casaría en México, no como en la forma kashmiri, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Pero igual me gusta la cultura kashmiri, igual me gusta comer del plato, me gusta compartir con la gente, me gusta las tradiciones y culturas de aquí de Kashmir, pero si fuera mi caso, pues obviamente lo haría como en mi cultura, ¿no? Como en mi lugar. Entonces, pero ahorita les voy a contar algo bien interesante. Bueno, se va Babli. Dice que el 3 de septiembre tenemos la fiesta. Y esta es mamá. Ay, estaba dormidita con Feroz. Toma, Aira. I have chips all over me. Ya es que ya se van ellos y está el otro tío que también está por aquí. Bueno, estaba por aquí. Fueron a ver unas cosas aquí afuera. Se quedó su hijo nada más.
Llevan mis plantitas. ¿Cuándo tengo que trasplantar esto? But this was Esta es like la del the youngest. tomatillo. This is the youngest. Sí. Actually, that one is the youngest. Sí, esta es la última que ha salido. That's the Esta es la única que salió de habanero, esta plantita de aquí. Es la única que salió. This one is the oldest. Son los tomatillos. The tomatoes. Pero no sé cuándo tenga que trasplantar esto. Nosotros también íbamos a hacer una fiesta de la circuncisión para Ibad, pero después decidimos que no. Porque tenemos muchos pendientes en estos días y aparte es una cultura que yo todavía no estoy acostumbrada y sí es mucha gente, o sea, serían como 70 personas que tenemos que invitar. Yo la verdad no me sé organizar como con cultura kashmiri y eso, y la verdad nada más soy yo y mi suegra aquí en la casa. Por ejemplo, con ellos, ella vive con él y con sus hermanas de él y con sus concuñas de ella. Entonces son como 8 chicas y aparte de los que van a contratar y acá pues nada más 2. Mucho trabajo. Entonces mejor quisimos mantenerlo de Ibad sencillo, pero ellos sí van a celebrar en grande. Así que el 3 de septiembre ya saben, vamos a ir a su celebración de la circuncisión del hijo de ellos. Ya se van. Les tengo que contar algo, es un chismecito de Feroz. Es un chismecito de Feroz, pero me quiero sentar a platicarles porque ya en la casa había mucho ruido. Ay. Y hoy les tocó ver a todos los gatitos. Aquí está Mushi. Nada más que anda de rebelde porque no le gustan los gatitos, los chiquitos. Entonces se sale todo el tiempo. ¡Ven, Mushi! Pero sí viene a comer y a dormir. Ahí va Sushi también, miren. Y ahora sí con calma les cuento el chismecito. Ya sé que les dejo casi siempre esas cosas al final del video, pero en sí no escojo el título del video hasta como al final. O sea que ya grabé todo y luego ya como que de ahí decido qué les pongo de título, ¿no? Así que no sé qué vaya a pasar en el día, no puedo predecir qué vaya a pasar en el día y no planeo las cosas como para saber qué título les voy a poner. Así que pues este chismecito me enteré porque estábamos hablando, como les decía, de la boda y todo eso. Me estaban preguntando que con quién se casó la maestra. Y les comenté que con su primo, ¿no? Entonces, como les digo, ya les había comentado, es algo súper normal aquí, es muy común, es normal. En el Islam es permitido casarte con tu primo del lado materno o paterno, de cualquier lado, pero sí es permitido en el Islam casarte con tu primo. Y pues aquí es algo súper común. Aparte, en los matrimonios arreglados, aquí en India casi siempre las familias pues ven entre sus familias primero y así no encuentran a alguien como en la familia, entonces ya empiezan a buscar por otros lados, ¿no? Pero pues en el caso de la maestra de mis niños, ella la comprometieron, como les dije, ya hace 3 años, ya estaba comprometida ella con su primo y pues bueno, durante esos 3 años ellos hablaban y todavía se conocían, entonces pues fue mucho más fácil para ellos y ellos prefirieron así porque para ellos es más fácil como que se quede en familia todo y que no haya otra gente, pues como que ellos querían que todo permaneciera como en la familia, ¿no? Entonces por eso. Y es más cómodo pues para la maestra de mis niños. Ella nos decía que ella prefería así porque de esa forma cuando ella tiene que ir de la casa, cuando ella se tiene que ir de la casa de sus papás, que es cuando se llama Ruxati, ¿no? Que la novia ya se va a la casa del novio, pues no iba a sentir tan feo en irse a una casa de alguien que no conocía, a más bien a alguien que sí conocía, pero bueno. Total, el punto es que estábamos hablando de eso y me dice Babli, ¿no? La prima de Feroz. Me dice, oye, ¿tú sabías que a Feroz le estaban arreglando el matrimonio con una de sus primas? O sea, con una de las primas de Feroz. Y yo, ¿qué? Me dicen, sí, bueno, yo ya sé qué prima es, pero no les voy a decir aquí, pero a Feroz le querían arreglar su matrimonio con una de sus primas. Y yo así de que, órale, no, pues no sé por qué no se dio ni por qué no los terminaron casando. Tal vez porque mi suegro después se fue de Kashmir, se fue a Calcuta en los 90s y tal vez por eso es que pues ya no hubo como que ese matrimonio arreglado. Pero cuando ellos vivían aquí en Kashmir, pues cuando eran así adolescentes, así llegaron a la pubertad, como que ya las familias empezaron a hablar para arreglar el matrimonio a Feroz. Pero Feroz no quería casarse con su prima y luego ya como que de ahí no pasó nada, ya su prima se casó, tiene hijos y todo y llevan una bonita relación, pero a lo que me refiero es que es algo súper común aquí y pues puede llegar a pasar que antes de que tú encuentres a alguien para casarte tal vez una de las opciones sean tu primo o prima, ¿no? Ya sé que es algo curioso, pero pues las cosas pasan así aquí y el día de hoy me enteré de una cosa nueva de Feroz. Ya me había comentado algo al respecto
de que le habían querido arreglar su matrimonio, pero no me había dicho que con una de sus primas. Pero bueno, el día de hoy ya me enteré y no pasa nada. No pasa nada. Es más interesante para mí porque yo no sabía exactamente ese dato, ¿no? Pero bueno, ese fue el chismecito del día, gente bonita. Ya me paso a retirar porque ahorita ya es hora de darle de cenar a los niños, meterlos a bañar y todo. Mañana tienen escuela, ya saben que es lunes y nos cambiaron el horario, así que no sé a qué hora me tengo que levantar. Ahorita voy a hablarle al señor del transporte porque él llega aquí, bueno, él viene por los niños a las 8 de la mañana, pero porque los niños entraban a las 9:30, ¿no? O sea, entonces más o menos. Pero ahorita que van a entrar a la escuela a las 8:50, entonces supongo que va a venir más temprano, no sé. Así que me tengo que preparar. Pero, ay, Dios mío, se habrá prendido la luz y me quedé ciega. Pero bueno, gente bonita, espero que les haya gustado el pequeño vlog del día de hoy y les haya gustado el chismecito. Y nos vemos mañana en el próximo video. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye.